30,000 personas. El Auditorio Nacional agotado y Katsu parada en ese escenario mientras afuera, en las redes, alguien seguía moviendo fichas contra ella. Pero esta historia no empieza en un concierto, empieza en una oficina, con un nombre que nadie pronunciaba en voz alta, con instrucciones que llegaban a cuentas de TikTok desde un lugar muy concreto, con una estructura que tenía presupuesto, tenía dirección y tenía un objetivo que no era abstracto: destruir a Kazu. Y si Inti, su hija bebé, quedaba en medio del fuego cruzado, que así fuera. Una bebé, eso estaba en la mira. Y cuando en febrero de 2026 el periodista Javier Seriani destapó en su canal de YouTube el nombre que movía los hilos, lo que apareció no era el apellido de Ángela, tampoco el de Nodal, era uno que lleva décadas en las sombras de esta dinastía. Uno que hasta ese momento nadie nombraba en voz alta cuando hablaban de esta guerra. ¿Quién financia el odio organizado contra una mujer con una hija de meses en brazos? ¿Qué sello discográfico apareció vinculado a las cuentas que amenazaban a esa bebé? ¿Qué tienen que ver los clubes de fans oficiales de Ángela Aguilar con instrucciones precisas para crear cuentas anónimas de ataque? ¿Y cómo llegó todo esto hasta las páginas de Infobae, hasta los titulares internacionales, hasta aquí? Cuando Katsu y Nodal anunciaron su separación en mayo de 2024, la farándula latina explotó de una manera que pocas veces habíamos visto. 15 días. Eso fue lo que tardó Nodal en confirmar públicamente su romance con Ángela Aguilar. 15 días desde que terminó una relación de 2 años. Desde que había una bebé recién nacida llamada Inti. Desde que una mujer aún no había procesado lo que le había pasado. 15 días y ya había nueva pareja, nuevas fotos, nuevo capítulo. Y de pronto la narrativa tenía un villano. El villano era argentino, tenía a esa bebé en brazos y nunca le preguntaron su versión. Había episodios concretos que mostraban cómo se repartía el odio en ese momento. En los Kids' Choice Awards de 2024, Ángela Aguilar subió al escenario y el público la abucheó. Entre los abucheos se escuchaba el nombre de Kazu. Gente que no estaba ahí defendiendo a Katsu, estaba usando el nombre de una mujer que había callado durante meses para atacar a otra mujer. Ese detalle lo cubrieron varios medios como una señal del estado de las redes en ese momento. Katsu se había convertido en bandera de quienes odiaban a Ángela, sin que ella lo hubiera pedido, sin que ella lo estuviera dirigiendo, sin que ella dijera una sola palabra en público. Eso es lo que hace el odio sin dueño aparente. Se adjudica nombres, se pega a personas que no lo convocaron. Y luego, esas personas cargan con las consecuencias. 6 meses aguantó Katsu en silencio. 6 meses viendo cómo la historia la contaban otros. La acusaban de no haber sido suficiente, de usar a Inti para generar lástima, de provocar que sus fans atacaran a Ángela. 6 meses con la boca cerrada mientras el internet fabricaba culpables. Y mientras ella callaba, algo tomaba forma del otro lado. ¿Fue espontáneo ese odio? ¿Nació solo, sin coordinación de miles de pantallas encendidas al mismo tiempo? ¿O alguien le dio estructura, dirección, método? Porque lo que Seriani mostró en febrero de 2026 no era especulación. Eran capturas de pantalla, eran videos. Eran conversaciones donde alguien le daba instrucciones precisas a cuentas anónimas para atacar a Kazu y a su hija menor de edad. Instrucciones con pasos, con tácticas, con nombres. Y el nombre de quien supuestamente coordinaba todo eso estaba mucho más cerca del escándalo de lo que nadie había calculado. Aquí, entre nosotras. Si aún no te has suscrito a este canal, este es el momento. Suscríbete ahora mismo, porque lo que viene va a cambiar el nombre que tienes en la cabeza cuando piensas en el villano de esta historia. Deja un comentario con tu primera reacción y dale like si ya lo estás viendo venir. Era el 31 de octubre de 2024. Buenos Aires, Luzu TV, Podcast PLP. Katsu se sentó frente a los micrófonos por primera vez desde que el escándalo la había partido en dos. Llevaba 6 meses mudándose sola, armando un hogar nuevo, cuidando a Inti, que tenía 8 meses. Y decidió hablar. 6 meses. 8 meses de Inti, un hogar nuevo. Cajas todavía sin abrir en algunas esquinas, según lo que ella misma contó en esa entrevista, y el micrófono frente a ella, y el internet esperando. Lo que dijo fue directo. Mi vida cambió de la noche a la mañana. 6 palabras.
Y cualquiera que haya tenido que reconstruir su vida mientras el mundo opina sabe exactamente de qué están hechas esas 6 palabras. Del peso de levantarse y seguir cuando la historia oficial ya te dejó fuera. Porque eso fue lo que pasó en los 6 meses anteriores. Katsu no solo vivió la separación transmitida en tiempo real por miles de pantallas que le daban forma a la historia sin preguntarle nada. La versión oficial se fue construyendo a su alrededor. Nodal había encontrado el amor, Ángela era la elegida y la Argentina del trap era el pasado, el personaje secundario, la que quedó atrás. Y mientras esa narrativa se instalaba, ella armaba cajas, se mudaba, buscaba dónde criar a Inti, construía un hogar nuevo en una ciudad que de pronto tenía que aprender a navegar sola con una bebé de 8 meses. Lo que no hizo en esos 6 meses fue hablar con los medios. Lo que sí hizo fue algo que nadie estaba mirando con atención, seguir trabajando. Seguía componiendo, seguía con su equipo, seguía haciendo caso, aunque afuera nadie le diera ese espacio en la narrativa del escándalo. Y el 31 de octubre de 2024, cuando decidió que ya era suficiente, fue a un podcast, a Luzu TV, al PLP, y se sentó ahí, en Buenos Aires, con la calma de alguien que sabe exactamente lo que va a decir, porque lleva 6 meses preparándolo sin saber que lo estaba preparando. Pero lo que la empujó a hablar no fue el dolor acumulado, fue una mentira específica. Semanas antes, Ángela Aguilar había dicho en una entrevista con ABC News que todos los involucrados estaban en la misma página, que todos sabían, que todo había sido comunicado con tiempo y con voluntad. Katsu lo escuchó desde Buenos Aires y respondió sin titubeos. Se puso en duda mi integridad como persona. La gravedad de lo que se dice viene de la boca de uno de los protagonistas. Uno de los protagonistas. Sin nombres, sin señalamientos directos. Con la precisión de alguien que sabe exactamente lo que está diciendo y por qué lo está diciendo en ese momento. Esa entrevista en PLP incendió el internet. Las redes se partieron. Los medios la analizaron frase por frase. Nodal respondió en vivo desde donde estaba y dijo que tenía mensajes que probaban su versión, que su conciencia estaba limpia. La guerra de declaraciones volvió a arder con fuego nuevo. Pero lo que nadie estaba mirando era lo que pasaba en paralelo, en otras cuentas, en otras pantallas. Mientras Katsu hablaba desde Buenos Aires, alguien del otro lado del continente movía piezas de una manera muy distinta. Y esas piezas tenían un nombre, Machine Records, para las que no lo conocen. Machine Records es el sello discográfico de la familia Aguilar. Lo dirige Anelis Álvarez Alcalá, la esposa de Pepe Aguilar, la madre de Ángela, la persona que durante décadas ha sido la arquitecta silenciosa de esta dinastía. La que maneja los contratos, las relaciones públicas, la imagen, la estrategia. La que nunca aparece en los titulares porque los titulares son para los artistas, no para quien los mueve desde atrás. Hasta febrero de 2026, ¿qué opinan ustedes de esto? Comenten abajo con una letra. Así creen que el odio que recibió Katsu fue completamente espontáneo. ¿Ves si creen que alguien lo organizó y lo financió? Y si son nuevas aquí, suscríbanse porque este es el tipo de análisis que hacemos en este canal cada semana, con fuentes y con nombre. ¿Recuerdan cuando les pregunté al principio quién financia el odio organizado contra una mujer con una hija bebé? ¿Recuerdan cuando les pregunté qué sello discográfico apareció vinculado a las cuentas que amenazaban a Inti? La respuesta llegó en febrero de 2026 y tiene apellido, y es más oscura de lo que cualquiera esperaba cuando escuchó la pregunta por primera vez. Vamos con todo. En febrero de 2026, Javier Seriani publicó en su canal de YouTube lo que según él era la prueba de que Machine Records, el sello dirigido por Anelis Álvarez Alcalá, esposa de Pepe Aguilar, respaldaba creadores de contenido y cuentas en TikTok dedicadas a generar odio contra Katsu y contra su hija Inti, menor de edad. De acuerdo con el periodista, la estrategia incluía el uso de clubes de fans oficiales como amplificadores de mensajes que ninguna cuenta principal podía publicar con su propio nombre. Repiten eso un momento. Contra una menor de edad, contra una niña que en ese momento tenía poco más de 1 año de vida y cuyo único delito era ser la hija de la mujer equivocada para ciertos intereses. Lo que Seriani mostró fue concreto.
un perfil de TikTok que publicaba material despectivo y abiertamente hostil contra Kazu de manera constante y coordinada. Capturas de pantalla de conversaciones donde cuentas identificadas como seguidoras de Ángela Aguilar escribían sin rodeos que iban a devolver a Kazu y a su hija todo el odio que recibía su ídola, con nombres, con instrucciones, con pasos. Según los reportes que cubrieron la acusación de Seriani, la estrategia involucraba crear cuentas anónimas para viralizar información falsa, usar los clubes de fans como plataformas de amplificación y generar miedo de manera deliberada. Una operación de comunicación sucia, con estructura, con capas. La familia Aguilar no confirmó nada de esto. Pepe Aguilar, Anelis Álvarez Alcalá, Ángela y Nodal se mantuvieron en silencio hermético ante los señalamientos de Seriani. Eso ya lo aclaramos porque en este canal los datos no confirmados los presentamos como lo que son. Acusaciones de un periodista que la parte señalada decidió no desmentir públicamente. Pero lo que sí ocurrió a continuación fue interesante. Una de las personas expuestas en el video de Seriani, identificada como Fernanda, contactó al periodista para desmentirlo. Le dijo que las acusaciones eran falsas, que ella no tenía ningún vínculo con ninguna campaña organizada. Podría haber terminado en un empate de palabras. Seriani respondió publicando videos de Fernanda en convivencias con Ángela Aguilar, encuentros cercanos en ambientes privados que, según el periodista, habían sido facilitados directamente por Anelis Álvarez Alcalá. Y el argumento de no la conozco, no tengo vínculo, se complicó bastante. La reacción interna de la familia Aguilar ante toda esta exposición, según el propio Seriani, fue inmediata. La familia está furiosa. Tienen prohibido que te acerques a Ángela. No quieren fotos contigo. Una familia que da esa instrucción a sus círculos cuando sale una acusación así tiene razones para hacerlo, o tiene miedo de que parezca que las tiene. En cualquiera de los dos casos, el silencio público habló. Pero hay que ver este escándalo de febrero de 2026 en el contexto de lo que venía pasando desde mucho antes, porque la campaña de odio que vivió Katsu no empezó con Seriani, empezó mucho antes, y para entender su tamaño real hay que ver lo que ocurrió durante más de 1 año y medio, desde que Nodal anunció su nueva relación. Junio de 2024. La internet se parte en dos. De un lado, quienes consideraban que Nodal había traicionado a la madre de su hija. Del otro, quienes defendían a Ángela Aguilar con una intensidad que iba más allá de lo habitual en cualquier disputa de farándula. Y en el medio, Kazu, con Inti en brazos, con un hogar recién desarmado, con su historia siendo contada por todo el mundo menos por ella. Lo que se fue haciendo visible en los meses siguientes fue una asimetría muy concreta en la cobertura mediática. Mientras programas de televisión como Siéntese quien pueda en Univisión cubrían el escándalo desde el ángulo de Nodal, el conductor Alex Rodríguez estuvo semanas explicando cada ausencia del cantante en términos favorables. Cuando Nodal no fue al segundo cumpleaños de Inti en septiembre de 2025, el conductor informó que el motivo era un concierto previo en Morelia y que el cantante siempre estaba al pendiente de su hija. Versión detrás de versión poniendo al cantante en lugar favorable y a Katsu siempre en el otro lado, como la que hacía preguntas, como la que generaba el problema. Eso tiene nombre en los medios, se llama cobertura asimétrica, y cuando la asimetría favorece sistemáticamente a uno de los lados durante meses, deja de ser accidental. Y en este punto hay que hablar de algo que los medios grandes dejaron pasar casi sin comentario, porque mientras la cobertura asimétrica construía una versión mediática conveniente, en las redes sociales pasaba otra cosa. Los clubes de fans organizados de Ángela Aguilar no eran solo grupos de apoyo emocional. Según las capturas que mostró Seriani, eran estructuras con roles definidos, con cuentas de amplificación, con coordinadores que distribuían el contenido a atacar y los mensajes a replicar. Una arquitectura digital que, si las acusaciones se sostienen, va mucho más allá de fans apasionadas actuando por cuenta propia. Pero hay algo más. Javier Seriani no fue el único en señalar irregularidades en el entorno mediático de esta historia. Infobae publicó en octubre de 2025 un análisis sobre el contexto legal de la disputa entre Nodal y Kazu, y en ese mismo artículo apareció una frase que pasó casi inadvertida. Kazu declaró públicamente que ella, como muchas mujeres, no solo no recibía ayuda, sino que recibía ataques.
Lo dijo en el Auditorio Nacional, frente al micrófono, con el estadio lleno. Y al mismo tiempo que llenaba arenas, la situación legal escalaba de manera constante. La demanda que Nodal presentó en noviembre de 2025 en Jalisco fue detonante de semanas de cobertura mediática, donde cada programa tenía su versión. Ventaneando reveló los datos de la querella. Siéntese quien pueda, los analizó desde el ángulo del cantante. Seriani lo analizó desde el ángulo de Cazzu. Y en el medio, una jueza en el juzgado 14 de lo familiar del estado de Jalisco tenía en su escritorio un expediente con números, fechas y el nombre de una bebé de 2 años. Comenten aquí mismo y cuéntenles a sus amigas. ¿Creen que Anelis Álvarez Alcalá estuvo detrás de todo esto? ¿O creen que la acusación de Seriani es parte de una guerra mediática más grande? Díganlo con A o B. Las que llevan tiempo aquí ya saben cómo miramos estas cosas. Y suscríbanse porque lo que viene en los próximos minutos conecta todo con algo que ocurrió antes de que Cazzu y Nodal fueran pareja. Mientras tanto, Inti cumplió 2 años rodeada de familia en Argentina. La fiesta fue en septiembre de 2025. Nodal mandó un regalo que Seriani calificó de insignificante, y Cazzu publicó las fotos desde un departamento nuevo, con la niña sonriendo. Retomemos el hilo de lo que Seriani señalaba sobre Anelis, porque hay un antecedente que cambia la lectura de todo esto y que los medios grandes apenas tocaron. En septiembre de 2025, antes de la gran revelación de febrero de 2026, Seriani ya había señalado un patrón de comportamiento que atribuía específicamente a Anelis Álvarez Alcalá, dentro de la propia familia Aguilar. Lo que describió entonces fue la manera en que, según él, Anelis había separado a Emiliano Aguilar, el hijo mayor de Pepe, del núcleo familiar más cercano. Seriani lo planteó como un patrón de control familiar. Alguien que administra los vínculos afectivos de la misma manera en que administra los contratos discográficos. Y en ese mismo análisis, Seriani lanzó una advertencia sobre lo que podría pasarle a Inti. Dijo que Ángela podría repetir con la hija de Cazzu el mismo esquema que Anelis aplicó con Emiliano, el de alguien que construye muros entre los miembros de una familia según lo que le conviene a la estructura de poder de ese núcleo. Eso es especulación de Seriani. Lo decimos con claridad. Pero la acumulación de señalamientos, todos con materiales concretos, todos apuntando al mismo nombre, construye una imagen que la familia decidió no desmentir en público. Y eso, hermanitas, es un dato que pesa. Lo que sí está documentado y lo que cualquiera puede verificar es el patrón de silencio de esta familia ante acusaciones de este tipo. Pepe Aguilar lleva años siendo el rostro público mientras Anelis opera desde atrás. Cuando llegaron las acusaciones de Seriani sobre Machine Records, nadie dio la cara. Y mientras todo eso pasaba, mientras las cuentas atacaban, mientras los programas de televisión construían sus versiones, en el otro lado del mapa pasaba algo que no encajaba con la narrativa del villano que le habían puesto a Cazzu. Cazzu llenaba arenas. Su gira Latinaje en vivo en 2025 fue lo que fue. El Auditorio Nacional de Ciudad de México vendido en horas. Argentina, Uruguay, Chile, México, estadios. Y cada noche el público cantando sus canciones de memoria. Canciones nuevas que hablaban de lo que había vivido sin nombrarlo directamente, pero sin esconderlo tampoco. En diciembre de 2024 había lanzado La Cueva, una canción que el internet decodificó frase por frase. Solamente pensaste en vos. ¿Y qué vas a hacer al amanecer cuando la nostalgia no la tape una mujer? Volver, 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 no se va a poder. Referencia directa a Volver, el clásico del regional mexicano. Una aguja clavada con precisión en el género con el que Nodal construyó su carrera, sin gritarlo. Sin una sola acusación directa, solo las palabras, en el orden exacto, para quien quisiera escuchar. Y luego vino el momento que nadie calculaba, octubre de 2025. Montevideo, teatro de verano. Cazzu está en pleno show, con miles de personas ahí. Para ella, para la música. Y en un momento interrumpe y se dirige al público con algo que nadie esperaba. Les pide que paren el odio en redes, con nombre propio, composición propia. Les dice, basta de pelearse en redes por la razón que sea. Como la jefa de toda esta situación, les pido que paren. La jefa de toda esta situación. Ella se pone ese título.
Lo declara en un escenario de miles de personas, sin permiso de nadie, con el micrófono en la mano. Y al mismo tiempo le está pidiendo a su base que no hagan lo que el otro lado, según Seriani, financiaba para que hicieran. La reacción del público uruguayo fue inmediata. Aplausos. Y una frase que se viralizó en horas. Perdón, jefa, ahorita no puedo. Eso es amor con criterio propio. Y la imagen de Katsu pidiendo paz desde un escenario mientras el otro lado supuestamente pagaba la guerra es el tipo de contraste que se queda grabado. En mayo de 2025, cuando le preguntaron directamente por el acoso que sufría Ángela Aguilar, Katsu respondió con algo que le pegó a muchos inesperadamente. Veo muy injusto que muchas cosas que estuvieron mal hayan recaído sobre ella, sobre Ángela, sobre la persona que muchos esperaban que atacara, defendiéndola. En esa frase, sin decirlo explícitamente, estaba señalando que las cosas que estuvieron mal tenían otra dirección, que Ángela era daño colateral de algo más grande, que la culpa no vivía donde la cámara estaba apuntando. Mientras tanto, en el frente legal la situación seguía moviéndose. En noviembre de 2025, el equipo de Nodal presentó una demanda civil en el Juzgado 14 de lo Familiar del Estado de Jalisco. Según la información que llegó a los medios, el cantante alegaba haber entregado más de 12 millones de pesos mexicanos en concepto de manutención de INTI a lo largo de 13 meses. En diciembre, el conductor Alex Rodríguez reveló en Siéntese quien pueda que según los documentos, Nodal había comenzado a pasar manutención desde el 6 de mayo de 2024. Una fecha que correspondería a un momento en que la relación entre los dos todavía no estaba formalmente terminada. El proceso legal siguió moviéndose durante meses. Y en mayo de 2026, con la demanda activa y la tensión escalando, trascendió a través de las publicaciones de Seriani que Katsu había reforzado su seguridad en Texas. Tensión en Houston. Katsu y su equipo refuerzan la seguridad porque Nodal se pone muy intenso, escribió el periodista en Instagram. Hubo una reunión secreta para acordar la visita de Nodal a INTI y todo está saliendo mal. Ese es el presente de esta historia. Mayo de 2026. Una mujer que llena el Auditorio Nacional y que tiene reforzada su seguridad en Texas. Una mujer que desde un escenario pide paz mientras, según las acusaciones documentadas de Seriani, la otra parte supuestamente financiaba la guerra digital. Una mujer que cuidó a su hija alejada de las cámaras, sin exponerla, sin usarla como moneda mediática. Hay algo que se cae a pedazos cuando se mira esta historia completa. Nodal dijo en su entrevista con Adela Micha en agosto de 2025 que el odio que recibía Ángela tenía estructura, que estaban pagando campañas de desprestigio contra su esposa, que la magnitud del odio no era normal para ser orgánico. Y tiene razón en el análisis. Lo que el cantante no dijo o no podía decir es que según Seriani, esa lógica funciona en los dos sentidos. Que si alguien pagaba para atacar a Ángela, alguien también pagaba para atacar a Katsu, y que ese alguien tenía su nombre en el directorio del sello discográfico familiar. Dos mujeres en el centro de este triángulo. Ángela rodeada de la maquinaria que construyó su carrera, Katsu como objetivo de esa maquinaria, y los hombres de esta historia mirando desde donde más les conviene. Eso también se puede ver solo. Nadie tiene que decirlo en voz alta. Y hay algo más que se puede ver cuando se comparan las trayectorias de las dos artistas durante este periodo. Mientras los medios cubrían el escándalo como si fuera una guerra entre dos mujeres, las carreras de ambas caminaron en direcciones muy diferentes. Ángela Aguilar entró en un ciclo de polémica constante. Critican su manera de vestir, critican su actitud en escena, critican su relación con Nodal. En diciembre de 2025 usó un look gótico en una presentación de los Grammy Celebration of Latin Music y el internet la comparó instantáneamente con el estilo de Katsu, que si la estaba copiando, que si estaba buscando su aprobación, que si reconocía que la Argentina tenía el poder estético. Katsu, mientras tanto, llenaba el Auditorio Nacional. Las carreras hablan, los números hablan, y cuando el internet te compara con alguien usando su estética como estandarte de lo que tú aspirarías a ser, ese alguien ya ganó el argumento cultural aunque nadie lo haya declarado. Pero Katsu nunca declaró nada, siguió con su trabajo,
y en ese silencio construyó lo que las acusaciones, los programas de televisión y las cuentas de TikTok coordinadas no pudieron destruir. Eso también se puede ver solo. Nadie tiene que decirlo en voz alta. Comenten ahora mismo. Así creen que Annelies y Machine Records orquestaron todo esto. B, si creen que fue Nodal directamente quien movió los hilos. C, si creen que el odio en los dos sentidos tenía estructura. Y ninguno sale limpio de aquí. Suscríbanse si todavía no lo han hecho, porque este análisis lo seguimos todas las semanas. Y mientras tanto, Cazzu ya tiene el siguiente concierto vendido. Inti crece sana en Buenos Aires. Y Machine Records, el sello que nadie nombraba en voz alta, ya tiene su nombre en los titulares internacionales. Hay un detalle de esta historia que merece atención aparte y que tiene que ver con el timing. Seriani publicó sus acusaciones sobre Machine Records en febrero de 2026. Ese mismo mes, en el premio Lo Nuestro, Ángela Aguilar perdió en 2 categorías en las que estaba nominada. La revista Infobae señaló ese mismo contexto como parte de un estancamiento de su carrera. En esos mismos días, Cazzu confirmaba nuevas fechas de gira en Estados Unidos. El timing no prueba nada por sí solo. Pero cuando dos trayectorias se mueven en direcciones opuestas en el mismo mes en que sale a la luz una acusación de esta magnitud, la coincidencia merece mirarse. Y luego está lo de la chamana. En septiembre de 2025, Seriani publicó lo que describió como una bomba, que según su información, Ángela Aguilar y su madre Annelies habrían contactado a una chamana de tradición nativa norteamericana que vivía cerca de Houston, Texas, y que habrían ido a pedirle un trabajo espiritual dirigido contra Cazzu en Buenos Aires. Según Seriani, Cazzu habría respondido viajando a Jujuy, a las montañas del norte argentino, para buscar protección espiritual propia. Eso lo presentamos tal como lo presentamos, como declaración de Seriani, sin confirmación independiente, sin respuesta de las partes. En este canal no afirmamos lo que no podemos verificar, pero sí señalamos lo que sí se puede verificar, que la familia Aguilar no respondió a esa acusación, que no respondió tampoco a la de las cuentas de odio, que el silencio fue la respuesta consistente ante cada señalamiento que venía con capturas, con videos, con materiales concretos, y que Cazzu, por su parte, siguió con la gira, siguió publicando música, siguió cuidando a Inti alejada de las cámaras y siguió siendo la persona que desde un escenario con 30,000 personas pidió que pararan el odio hacia quienes, según todas las evidencias que tenemos, estaban organizando el odio hacia ella. Esta historia no cerró. Lo que cerró es la etapa en que la arquitecta silenciosa podía seguir siéndolo. Annelies Álvarez Alcalá tiene ahora su nombre en Infobae, en los reportes de KCH, en los podcasts de Seriani, en este video. Y lo que haga a partir de aquí, si responde, si silencia, si contraataca o si sigue sin dar la cara, va a decir más de ella que todo lo que dijo en las décadas anteriores. Porque los que se esconden detrás de los artistas que manejan solo tienen 2 movimientos cuando los exponen: hablar o desaparecer más. Annelies lleva décadas eligiendo la segunda opción. Ya veremos si eso sigue siendo posible. Lo que queda de esta historia, cuando se cierra el análisis y se apagan las pantallas, es una pregunta que cada quien va a responder desde su propio lugar. ¿Cómo se llama lo que se le hizo a una mujer sola con una bebé de 8 meses? ¿Cómo se llama cuando esa mujer sale adelante con su música, con su hija y con su carrera mientras la máquina que intentó destruirla queda expuesta en titulares internacionales? No hay una sola respuesta. Hay datos. Los datos dicen que Cazzu llenó el Auditorio Nacional mientras las cuentas que supuestamente recibían instrucciones de Machine Records publicaban odio contra ella. Los datos dicen que la cueva se viralizó, que las arenas se vendieron, que Inti creció sana y lejos de las cámaras. Los datos dicen que Annelies Álvarez Alcalá, la arquitecta silenciosa, ya tiene su nombre en los reportes de Infobae. Los datos también dicen que desde el 31 de octubre de 2024, cuando Cazzu se sentó frente a los micrófonos del PLP y dijo que su vida había cambiado de la noche a la mañana, la historia empezó a moverse en una dirección que la maquinaria enfrente no pudo controlar. Y eso, hermanitas, lo vieron primero aquí. La próxima vez que alguien diga que el odio en redes es solo orgánico, que nace solo, que no tiene estructura ni financiamiento ni nombre detrás, acuérdense de esta historia. Acuérdense del nombre de Machine Records. Acuérdense del nombre de Annelies Álvarez Alcalá.
Y acuérdense de Katsu parada en el Auditorio Nacional con 30,000 personas cantando sus canciones mientras todo eso pasaba a sus espaldas. Eso no se olvida. La próxima semana seguimos tirando de este hilo. Porque hay un detalle en el expediente de Seriani que nadie ha analizado a fondo todavía y que conecta esta historia con algo que ocurrió mucho antes de que Nodal y Kazu fueran pareja. Un patrón que, si se sostiene con los datos que tenemos, cambia la lectura de todo lo que acaba de pasar. No se vayan lejos de este canal.